bienvenidos, muchísimas gracias por estar aquí en esta jornada de jornadas humanísticas de ciencias y salud dedicadas en este semestre. Les doy la más cordial bienvenida. Tenemos a una invitada de lujo que nos va a hablar de la ciencia detrás de la lactancia materna, una práctica saludable y sostenible con beneficios económicos para la sociedad. Es para mí un honor presentar a la doctora Michelle Lunar Munguía, quien es doctora en Ciencias en Nutrición Poblacional y maestra en Economía de la Salud por el Instituto Nacional de Salud Pública. Cuenta con una licenciatura en Economía por la Universidad de las Américas en Puebla. Es jefa del Departamento de Nutrición Materna del Niño y del Adolescente e investigadora en Ciencias Médicas D y miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1. Su investigación se centra en la generación de evidencia y la incidencia en políticas públicas para la prevención y reducción de la mala nutrición en todas sus formas, en especial la lactancia materna y los primeros 1000 días de vida. Además del uso de modelaje matemático de políticas públicas como impuesto a refrescos y alimentos procesados, licencia de maternidad, entre otros. Actualmente es investigadora principal del estudio sobre publicidad digital de sucedáneos de la lactancia materna, de la leche materna, y alimentos infantiles, y participa en el equipo técnico para proponer cambios en las normas relacionadas con la regulación de estos productos. Colabora en el estudio para actualización de las guías alimentarias saludables y sostenibles y canastas normativas que se está trabajando en este momento en nuestro país, y en la estimación de impacto ambiental asociado al consumo de alimentos en México, entre muchos otros proyectos. Muy bienvenida seas, Michelle, al Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, y a la región Occidente. Son muchos los alumnos que se están conectando con nosotros, no solo de la licenciatura en nutrición, sino de todas las escuelas. Pues la ciencia detrás de la lactancia no solo aborda temas de salud, sino pues de humanidades y de muchas otras carreras. Necesitamos políticas, no una política de salud, sino políticas de salud en todas las que se realizan, en todas las áreas que se realizan en nuestro país. La producción de alimentos es responsable de aproximadamente el 26% de las emisiones de gases de efecto de invernadero. Contribuye aproximadamente a un 32% de la tasa de acidificación global del suelo y 78% en sobremineralización de las masas de agua. La leche materna es el primer alimento que consumimos y es una parte fundamental de un sistema alimentario sostenible. La alimentación con sucedáneos de la leche materna contribuyen al problema. La base de las fórmulas pues son la leche de vaca, y la ganadería lechera emite cantidades sustanciales de metano y otros gases que nos va a platicar pues la doctora, pues con muchos otros beneficios que tiene la lactancia. Espero que sea de utilidad para todos los que están conectados, no importa de qué áreas sean. Hay muchos temas que abordar desde el punto humanístico, desde el punto de tema de ético, de sostenibilidad, de derechos por la salud de la infancia. En fin, bienvenida de nuevo, Michelle. Te cedo el micrófono. Muchísimas gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes con este tema tan importante que es la lactancia materna. Y voy a compartir mi presentación. Ahorita voy a compartir mi pantalla. Me dicen por favor si la pueden ver. Ahora Listo. se ve. Perdón. Perfecto. Pues van a ver que son muchos los temas y áreas de investigación y de diferentes disciplinas que se unen detrás de la investigación en lactancia materna, y cómo, bueno, esta es una práctica, como nos comentaba la doctora Yareni, una práctica saludable y sostenible y que tiene beneficios económicos, pues no solo para los bebés, niños y niñas que son amamantados, sino también para toda la sociedad. Por eso es que toda la sociedad debe estar involucrada y debe apoyar la lactancia materna.
Declaro que no tengo ningún conflicto de interés, que no recibo patrocinio de ninguna empresa que pudiera tener conflicto de interés y que soy parte del Código Nutricia. Y mi compromiso es proteger el derecho de las personas a amamantar y a tomar decisiones informadas y libre de presiones comerciales o de cualquier otro tipo. Bueno, como muchos de ustedes deben saber, la lactancia materna es esencial en los primeros 1000 días de vida y garantiza el mejor comienzo de vida. Es la mejor fuente de nutrición, provee todos los nutrientes y energía que los infantes requieren en los primeros 6 meses de vida, pero no solo hasta esos primeros 6 meses, sino que continúa aportando beneficios incluso más allá de los 2 años de vida. La lactancia materna y la leche humana por eso se consideran los estándares de referencia en la alimentación y nutrición de niños y niñas. Podemos decir que la lactancia materna es un tejido vivo que tiene componentes biológicamente activos que fortalecen al sistema inmune y que ninguna leche o fórmula infantil o un sucedáneo de la leche materna puede lograr tener estos componentes biológicamente activos para proteger el sistema inmunológico de los niños. Es por eso que las diferentes investigaciones, hoy les voy a presentar como un resumen de las investigaciones que muestran los beneficios en la salud en el corto y largo plazo, tanto para los niños como sus mamás. En el corto plazo, pues los niños que son amamantados tienen una menor incidencia de enfermedades infecciosas respiratorias y diarreicas, también tienen menor incidencia de leucemia y de muerte de cuna. Los niños que son amamantados en los primeros días de vida pues tienen una supervivencia mucho mayor y se reduce la morbilidad infantil. Pero también el amamantar a los bebés reduce su exposición temprana a alimentos y bebidas azucaradas, pues la fórmula infantil tiene mucho contenido de azúcar, incluso puede ser que más que algunos refrescos. Entonces eso hace que estos niños y niñas se habitúen a sabores dulces desde temprana edad. Entonces la lactancia materna pues reduce el riesgo de obesidad en la infancia y de enfermedades crónicas en la vida adulta. Desde esa protección hacia los sabores dulces, pero también tiene biológicamente una protección para aquellos niños y niñas que solo reciben leche materna los primeros años de vida. También hay diferentes estudios que muestran que favorece el desarrollo cognitivo y la inteligencia de los niños. Y no solo para estos bebés que son amamantados hay beneficios, pues también hay beneficios para la madre que amamanta, ya que vamos a ver que reduce el riesgo de diferentes enfermedades crónicas y de cáncer de mama y de ovario. Y por si fuera poco, también la lactancia materna pues es una práctica sostenible con beneficios para el medio ambiente y pues para contribuir a evitar el incremento en la temperatura en el mundo y contribuir a prevenir el cambio climático, bueno, a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, por los beneficios que tiene la lactancia materna, la Organización Mundial de la Salud recomienda inicio temprano de la lactancia materna en la primera hora de vida del bebé, contacto de piel a piel desde la primera hora del nacimiento por los beneficios que esto tiene y también porque esto pues va a favorecer la lactancia materna. Y durante los primeros 6 meses de vida, los humanos solo debemos de recibir leche materna. No requerimos aguas, tés, ningún otro tipo de alimento durante esos primeros 6 meses de vida, ya que la leche materna contiene todo lo que requerimos los humanos. Por eso es que decimos que la leche materna es parte del sistema alimentario, ¿no? Es el primer alimento que recibimos y es esencial para que crezcamos sanos, fuertes y desarrollemos todo nuestro potencial. Pero después de esos primeros 6 meses de vida no se debe de cortar la lactancia materna, sino que debe de continuar por lo menos 2 años o más si la mamá y el bebé así lo
lo requieren o así quieren realizar esta práctica. No hay ningún impedimento o alguna contraindicación para continuar con la lactancia materna. A los 6 meses de vida hay que comenzar con alimentos complementarios adecuados para la edad del bebé, pero se debe de continuar con la leche materna ya que sigue teniendo múltiples beneficios para la mamá y el bebé. ¿Y cuáles son algunos de esos beneficios para la salud de las niñas, niños y sus madres y para el medio ambiente? Bueno, ahora les voy a presentar algunos estudios. Este es un cuadro resumen que muestra la reducción en el riesgo de diferentes enfermedades en niños y niñas de acuerdo al tipo de lactancia. Entonces vemos que en general la lactancia materna protege contra enfermedades infecciosas, diarreicas y respiratorias y muerte en niños y niñas. Por ejemplo, el lactar de forma exclusiva durante 3 o 6 meses, pues reduce hasta en 50% el riesgo de tener otitis media en los primeros años de vida, reduce infecciones respiratorias del tracto superior, infecciones respiratorias del tracto inferior. Podemos ver la reducción de riesgo en esta columna donde están las razones de momios. Reduce el riesgo también de desarrollar asma, de enterocolitis necrosante, que es una enfermedad en bebés prematuros, de gastroenteritis, pero también previene enfermedades que no son infecciosas, sino enfermedades como obesidad, diabetes tipo 1 y tipo 2, todo tipo de leucemia, leucemia aguda mielógena y muerte súbita o muerte de cuna. Entonces, en los bebés que son amamantados, en especial aquellos amamantados de forma exclusiva, pues tienen mucho más reducción de riesgo. O por el contrario, lo podríamos ver como que los niños que reciben alguna fórmula infantil o sucedáneo de la leche materna, pues tienen más riesgo de enfermar o de morir. Esto es importante tenerlo en cuenta. No es que nada más la lactancia dé beneficios y el no amamantar no sucede nada, no, al contrario. Aquellos bebés que no reciben leche materna, pues tienen más riesgo de morir y de enfermar, y esto va a tener complicaciones pues no solo para estos bebés, sino para el desarrollo y el capital humano de nuestro país o de cualquier país. Hay diferentes estudios que muestran que la lactancia materna y incrementa el coeficiente intelectual en quienes son amamantados. La lactancia materna se asocia con un mejor rendimiento en las pruebas de inteligencia, aproximadamente en 3.44 puntos en promedio, comparado con los niños que no son amamantados, y esta asociación persiste incluso después de ajustar por el coeficiente intelectual materno e incluso después de ajustar por el nivel socioeconómico del hogar. Entonces, los estudios de seguimiento a largo plazo en cohortes de niños que siguieron desde que eran bebés hasta su etapa adulta muestran este incremento en la inteligencia de aquellos individuos que fueron amamantados los primeros años de vida y cómo esto afecta su escolaridad, pues aquellos que tienen mejores pruebas de inteligencia alcanzan mayores niveles educativos y posteriormente mayores ingresos en la vida adulta. En estudios también que hemos realizado sobre la duración de la lactancia materna y el riesgo de cáncer de mama, vemos que en un metaanálisis de diferentes estudios a nivel mundial encontramos que hay una dosis respuesta entre la duración de lactancia materna y el riesgo de cáncer de mama entre las mujeres con hijos. Y aquellas mujeres que amamantaron durante más tiempo a todos sus hijos, estos son meses acumulados de lactancia materna, tienen una reducción en el riesgo de desarrollar cáncer de mama. Entonces vemos que no es lineal esa relación, pero sí vemos que se va reduciendo mucho más el riesgo conforme se va amamantando durante más tiempo a estos niños. Entonces las mujeres que amamantan de forma exclusiva
a sus hijos durante los primeros 6 meses, encontramos que tienen un 28% menor riesgo de desarrollar cáncer de mama en comparación con mujeres que sí tuvieron hijos, pero que no los amamantaron. Entonces, tanto la duración de la lactancia como el tipo de lactancia reducen ese riesgo. Y también podemos encontrar que esa reducción de riesgo se da tanto en mujeres en la etapa premenopáusica como en la etapa posmenopáusica. Entonces, la lactancia reduce el cáncer de mama en la premenopausia y en la posmenopausia. Y en un estudio también con mujeres mexicanas, maestras, encontramos que una mayor duración de lactancia materna reduce el riesgo de cualquier muerte en mujeres que sí amamantaron a sus bebés en comparación con las que no los amamantaron. En otro estudio, también en mujeres mexicanas, encontraron que una mayor duración de lactancia materna reduce el riesgo de diabetes tipo 2 en mujeres mexicanas. Entonces, bueno, la diabetes tipo 2 y el cáncer de mama son de las principales causas de muerte y de años de vida perdidos por discapacidad en mujeres mexicanas. Entonces, muchas veces las mamás no saben de estos beneficios de la lactancia materna o del riesgo de dar a sus bebés fórmula infantil cuando no es necesario. Pone en riesgo no solo la vida del bebé, sino a largo plazo pues se expone a un mayor riesgo de desarrollar estas enfermedades. Y diversos estudios también muestran que amamantar durante más tiempo a los bebés reduce el riesgo de hipertensión, infarto al miocardio, cáncer de ovario, cáncer de endometrio, depresión postparto en las mujeres y bueno, hay todavía evidencia mixta respecto a obesidad, pero son múltiples los beneficios para los niños y sus madres. ¿Y qué hay de los beneficios de la lactancia materna para el medio ambiente? Estamos ahora enfrentando el mayor riesgo para la vida en el planeta, el cual es el cambio climático. Estamos no solo en riesgo los humanos, sino toda la vida que conocemos en nuestro planeta y pareciera que ya no se va a poder detener el incremento en la temperatura promedio mundial para los siguientes años. Entonces es muy, muy importante actuar desde todos los ámbitos posibles para detener el incremento en la temperatura y esto se puede lograr con la lactancia materna, ya que la lactancia materna ahorra energía. ¿Cómo? Pues comparado con los sucedáneos de la leche materna en las fórmulas infantiles que tienen que producirse, tener un envasado y una distribución que genera pues muchísima energía y también esto está asociado con el desperdicio de envases, la deforestación, la liberación de metano, ¿no? La lactancia materna pues nos ahorra energía. La lactancia materna reduce el desperdicio. Solamente alimentar 1 millón de bebés con fórmula durante 2 años requiere en promedio 150 millones de latas de fórmula infantil, ¿no? Con la lactancia materna este desperdicio se va al mínimo, ya que si el bebé es alimentado directamente al seno materno, pues no se requiere la producción de ninguna lata, ¿no? Y si se extrae la leche materna, pues solo se requiere el extractor de leche y algunos biberones para alimentar al bebé con leche materna. Entonces el desperdicio se va al mínimo y la generación de residuos también. La lactancia materna evita la deforestación. ¿Por qué? Bueno, la fórmula infantil utiliza leche de vaca principalmente para su elaboración y toda esta producción de leche a través de ganado pues lo que hace es contribuir a la deforestación del planeta porque los bosques se tienen que talar para generar pastos para que se puedan pastar este ganado vacuno, ¿no? Y este es uno de los principales motivos de la deforestación en el planeta. El ganado vacuno tanto para la producción de leche como la producción de carne, ¿no? Para consumo humano.
Entonces, al amamantar, estamos ayudando a reducir nuestra dependencia como sociedad de la producción lechera y con esto preservar la naturaleza. Tan solo fabricar 1 kilo de fórmula láctea requiere de 12.5 metros cuadrados de jungla, porque se requiere deforestar para que esos animales puedan pastar y después pues nos proporcionen su leche. Entonces esto se puede evitar con la lactancia materna. La lactancia materna también reduce la liberación de metano. El metano es uno de los principales gases de efecto invernadero que están contribuyendo al calentamiento global. Y la producción ganadera, con ganado vacuno, tanto de leche como para consumo de carne roja, pues es uno de los principales culpables de esta liberación de metano en el ambiente. Entonces, al amamantar a nuestros bebés, pues estamos ayudando a reducir esa emisión de gases de efecto invernadero. Y la lactancia materna también ahorra agua, ya que para fabricar 1 kilo de fórmula láctea se requieren 4.700 litros de agua. Piensen en todo el agua que se requiere para regar los pastizales, para dar de beber a todas estas vacas que producen la leche. Después la leche tiene que, para convertirse en fórmula infantil, pues pasar por un proceso en el que se vuelve polvo y después se requiere agua para volver a hidratarla y dársela a los bebés. Entonces, es muchísima el agua y la huella hídrica que se requiere tan solo para 1 kilo de fórmula láctea, mientras que con la leche materna nos podríamos ahorrar toda esa agua destinada a la fórmula láctea. Entonces, son muchísimos los beneficios para el medio ambiente y son muchas las pérdidas que se dan al alimentar a los bebés con sucedáneos de la leche materna. ¿Cómo estamos entonces en prácticas de lactancia materna en México y Latinoamérica? Bueno, para que conozcan un poco de los indicadores para medir las prácticas de lactancia materna, se los voy a mencionar. Existen varios indicadores importantes que tanto la Organización Mundial de la Salud como UNICEF recomiendan dar seguimiento en los diferentes países del mundo, y estos son: alguna vez amamantado, que es el porcentaje de niños menores de 2 años que alguna vez recibieron lactancia materna. El otro indicador es lactancia materna, el inicio temprano de la lactancia materna, que es el porcentaje de niños menores de 2 años que fueron puestos al seno materno en la primera hora de vida. Un indicador muy importante es lactancia materna exclusiva los primeros 6 meses de vida, y esto es el porcentaje de niños entre 0 y 5 meses de edad que recibieron lactancia materna exclusiva en el día anterior a las encuestas que se realizan, como la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición, donde se les pregunta a las mamás si les dieron a su bebé lactancia materna el día anterior. Entonces, la lactancia materna exclusiva es muy importante. Y otro indicador es el de lactancia materna mixta, que es el porcentaje de niños de 0 a 5 meses de edad que recibieron fórmula infantil junto con leche materna en el día previo. Y por último, el de lactancia materna continuado después del año de vida, entre el año y los 2 años, que es el porcentaje de niños entre 12 y 23 meses que fueron amamantados o que continuaron siendo amamantados en el día previo a la encuesta. Entonces, ahora sí les muestro las prácticas de lactancia materna en países de ingresos bajos, medios y altos. Estos son datos de 2010. Y vemos que en color como gris oscuro están los de bajos ingresos, color gris claro están los de ingresos bajos medios, en los de altos ingresos medios altos es en amarillo, y los países de ingresos altos es el color como rosita. Entonces vemos que las prácticas de lactancia materna en general son mejores en los países de ingresos bajos y de
ingresos bajos medios, mientras que en los países de ingresos altos, pues las prácticas son peores. ¿Qué pasa con la situación de las prácticas de lactancia en México? Entonces les voy a presentar los resultados de la ENSANUD 2018-2019. Bueno, actualmente solo el 28.3% de los niños menores de 6 meses en México reciben lactancia materna exclusiva, a pesar de que 95.6% de los niños menores de 2 años amamantaron alguna vez, o sea, alguna vez fueron puestos al seno materno. O sea, la mayoría de las mamás quiere intentar amamantar a sus bebés, pero conforme pasan los meses, abandonan la práctica, ¿no? Entonces, o la mezclan con fórmula infantil o con algún otro líquido. Entonces, solo 28% de los niños reciben lactancia materna exclusiva en los primeros 6 meses de vida, mientras que casi 43% de los niños menores de 12 meses consumen alguna fórmula infantil y el 29% continúan lactando a los 2 años de vida, ¿no? Entonces son muy poquitos los niños que siguen las recomendaciones de la OMS y las prácticas son mejores, un poco mejores en zona rural que en zona urbana, pero aún así son bajas. A pesar de que entre 2012 y 2018 la prevalencia de lactancia materna exclusiva se duplicó, porque pasó del 14% al 28%, aún es muy baja comparada con las metas mundiales de nutrición para 2025 de aumentar la lactancia materna exclusiva a al menos 50%. Si lo vemos desagregado por región del país, por ejemplo, la lactancia materna exclusiva es mejor en el sur, en la zona rural, entre población indígena y entre aquellos de nivel socioeconómico bajo y entre mamás que no tienen un trabajo con remuneración pagada, ¿no? Aquellos que no tienen un trabajo en el mercado laboral. Mientras que en zona urbana, entre no indígenas con nivel socioeconómico alto o entre mujeres con empleo remunerado, pues estas prácticas son todavía más deterioradas. ¿Qué pasa con las tendencias en los últimos años de las prácticas en México? Les presento unos resultados de un estudio que hicimos, pero no con datos de ENSANUD, sino con datos de la Encuesta Nacional de Demografía en México, que también tiene información de lactancia materna, y vimos que en efecto también en estas encuestas la lactancia materna exclusiva mejoró del 13% al 20%, pero el mayor incremento se vio en la Ciudad de México, entre mujeres no indígenas y aquellas de nivel socioeconómico alto, mientras que entre mujeres indígenas y del sur del país fueron las que o no tuvieron mejoría o tuvieron muy poquita mejoría. Entonces, esto quiere decir que las mejorías se están dando pues en los grupos menos vulnerables, mientras que entre los grupos más vulnerables las prácticas están siguen deteriorándose o son muy bajas. Y también en este estudio encontramos que la educación o asesoramiento y consejería de lactancia materna durante el embarazo, pues se asoció positivamente con la lactancia materna. Por eso es muy importante la consejería desde el embarazo, mientras que tener un empleo o ser soltera, pues se asoció negativamente con las prácticas de lactancia. Entonces, estas pequeñas mejorías en las prácticas de lactancia que hemos visto en el país coinciden con algunos avances en la legislación y políticas que se dieron en el periodo de 2012 a 2018, pero aún pues estamos muy lejos de cómo deberían ser las prácticas óptimas. Pero ya que vimos este panorama de los beneficios en salud, los beneficios para el medio ambiente y de cómo están las prácticas en México, una parte muy importante es decir, bueno, ¿cómo traducimos estas bajas prácticas a un costo para la sociedad mexicana? ¿Cuánto nos está costando como sociedad el no tener políticas que protejan y promuevan prácticas de lactancia? ¿Qué pasaría o cuánto nos ahorraríamos si mejoráramos las prácticas de lactancia materna en el país? Entonces, esto es importante, estimar estos costos y esta carga de las prácticas subóptimas de lactancia, porque es un paso inicial
muy importante para poder incidir en la agenda nacional e internacional de salud e influir en las políticas públicas para poder proteger y promover las prácticas de lactancia materna. Entonces, les voy a presentar también los resultados de este estudio de cuantificación de la carga en salud y la carga económica de las bajas prácticas de lactancia en México. Entonces, el objetivo de ese estudio fue estimar el exceso de casos de desenlaces de salud materna, muerte prematura y años de vida ajustados por discapacidad y los costos directos e indirectos a lo largo de la vida de mujeres y atribuibles a las prácticas de lactancia subóptimas en comparación con un escenario donde las mujeres siguieran prácticas de lactancia óptimas recomendadas por la OMS. Entonces comparamos dos escenarios. Uno, donde teníamos el escenario de lactancia subóptima en 2012, en su momento todavía no teníamos datos de 2018, entonces se hicieron con datos de lactancia de 2012, donde el 14% amamantaban de acuerdo a las recomendaciones de la OMS, y el escenario de lactancia óptima, donde estamos asumiendo que el 95% de las mujeres amamanta durante los 2 primeros años de vida y amamanta de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida. Entonces, ¿qué es lo que hicimos para estimar esa carga? Ya que no podemos tener una cohorte de mujeres a la que sigamos durante toda su vida y veamos qué pasa hasta que pasan muchos años después de que sus hijos ya crecieron, pues lo que hicimos fue utilizar una simulación matemática, ¿no? Utilizando información disponible de diferentes estudios. Entonces nosotros matemáticamente hicimos una cohorte hipotética de 100,000 mujeres mexicanas iniciando de 15 años de edad en 2012 y simulamos cuántos hijos iban a tener, qué enfermedades iban a desarrollar, si decidían o no lactar, y la seguimos hasta su muerte. Entonces usamos simulaciones de tipo Monte Carlo y esto lo replicamos 1000 veces para la cohorte de 100,000 mujeres e hicimos estos dos escenarios que les platiqué, el escenario real de lactancia y el escenario óptimo. Y calculamos después los casos incidentes de enfermedades, las muertes, los años de vida ajustados por discapacidad, los costos médicos directos y los costos indirectos por pérdida de productividad asociados a la morbilidad y mortalidad en estas mujeres. ¿Cómo seleccionamos los resultados de salud o los desenlaces de salud que simulamos? Bueno, con los diferentes estudios que muestran la evidencia del mayor riesgo relacionado con prácticas de lactancia materna subóptimas y que fueron publicados en diferentes metaanálisis de las series Lancet y de Acta Pediátrica. ¿Qué enfermedades consideramos? Bueno, el desarrollo de diabetes tipo 2 en las mujeres, el cáncer de mama, cáncer de ovario, hipertensión e infarto al miocardio. Y en costos directos, pues estamos considerando costos de atención médica para cada el diagnóstico y tratamiento en el sector. Y los costos indirectos, pues en la pérdida de productividad debido a la enfermedad o a la mortalidad prematura. Perdón, Michelle, se escucha más lejos, como que se desconectó el micrófono. Perdón, déjenme ver qué puedo hacer. Ahí. Bueno, ¿me escuchan? No. Te escuchas más lejos de lo que te escuchabas hace un momentito, pero igual si quieres continuar, nada más hablando un poquito más fuerte. Ok, creo que se desconectaron los audífonos y Sí. no sé por qué, pero bueno, voy a hablar más fuerte. Gracias. Entonces, en costos indirectos, consideramos pérdida de productividad por morbilidad y mortalidad prematura en estas mujeres y asumimos el PIB per cápita como medida de esa pérdida de productividad. Y bueno, recolectamos una serie de datos epidemiológicos y económicos de diferentes fuentes de información. Por ejemplo, toda la parte de perfil demográfico la consideramos datos de CONAPO y tasas de fertilidad de la Encuesta Nacional de Demografía en México, la información de lactancia materna de la PNSANUD, los riesgos relativos
para asociar la duración de lactancia con estas enfermedades, pues de los metaanálisis publicados, incidencia de enfermedades crónicas del sistema de vigilancia epidemiológico en México, incidencia de cáncer de mama y ovario, pues de información de la OMS a través de Globocan, ya que en México no tenemos información precisa de incidencia de cánceres, y información del IMSS, de Seguro Popular, para ver los costos médicos directos, los días de incapacidad por enfermedades, y datos del PIB per cápita, como les comentaba, para los costos indirectos. Entonces son muchas las fuentes de información usadas en las simulaciones matemáticas. ¿Y qué encontramos? Bueno, comparando los dos escenarios, el escenario de lactancia óptima con el escenario real, encontramos que a lo largo de la vida de una cohorte de mujeres, se podrían evitar cada año más de 5.300 casos de enfermedad por cáncer de mama, de ovario, diabetes tipo 2, infarto al miocardio e hipertensión tan solo en las mujeres que tienen hijos. La principal enfermedad que se podría evitar sería cáncer de mama, con más de 4.300 casos que se podrían evitar. Y de muertes, podríamos evitar cada año más de 1.600 muertes en mujeres, y de igual forma la principal enfermedad que se podría evitar, la muerte que se podría evitar, sería por cáncer de mama. Y cuando vemos los años de vida ajustados por discapacidad, encontramos que en el escenario óptimo de lactancia materna podríamos evitar el 20% de la carga de morbilidad y mortalidad en las mujeres por las 5 enfermedades analizadas. 10% por cáncer de mama, 6% de los abortos por cáncer de ovario, 3.6% por infarto al miocardio y 1% por diabetes tipo 2. Cuando esto lo traducimos en costos económicos, por la atención en salud que se le tiene que dar a las mujeres que enferman y la pérdida de productividad por muerte prematura, si las mujeres pudieran amamantar de forma óptima, se ahorrarían en el país cerca de 562 millones de dólares al año en costos directos e indirectos. Y principalmente esto es por ahorros en atender enfermedades de diabetes tipo 2 y cáncer de mama, y los costos indirectos asociados a la muerte prematura. Entonces, en resumen, se podrían evitar más de 5.000 casos incidentes en mujeres con hijos, más de 1.600 muertes prematuras cada año, más de 66.000 años de vida ajustados por discapacidad, y cerca de 561 millones de dólares de costos directos e indirectos, que en 2016 representaron el 2.5% del gasto público en salud en el país. Ahora, existe también otra estimación similar realizada por otros investigadores para ver cuánto cuesta la lactancia materna subóptima en niños menores de 1 año, y ellos encontraron que no amamantar de forma exclusiva los primeros 6 meses de vida provoca cada año 3.7 millones de casos de enfermedad en niños menores de 1 año por enfermedades respiratorias, gastroenteritis, enterocolitis necrotizante y muerte de cuna, más de 5.000 muertes en niños menores de 1 año, un costo de 2.000 millones de dólares por atención médica y de pérdida de productividad o de ingreso por estos niños que mueren muy prematuramente, y además alimentar a los niños con leche de fórmula le cuesta a las familias cerca de 290 millones de dólares cada año. Traducido en pesos sería más de 5.500 millones de pesos cada año. Si juntamos los costos de ambos estudios, vemos que podríamos evitar más de 5.000 muertes en niños menores de 1 año, más de 1.600 muertes prematuras en las mamás, y cerca de 3 millones de dólares por el costo de atención médica y la pérdida de ingreso por muerte prematura cada año. Entonces, esta información es muy importante para poder generar una agenda de política pública para poder promover y proteger la lactancia
lactancia materna. Pero para poder saber exactamente qué hacer, pues hay que conocer cuáles son los determinantes de estas prácticas de lactancia materna. ¿Por qué son tan bajas las prácticas de lactancia materna en el país? ¿Será que son las mamás que no quieren amamantar nada más? ¿Será que solo con consejería es suficiente? Pues bueno, hay un marco conceptual de todos los determinantes de las prácticas de lactancia materna. Y fíjense que si bien hay algunos determinantes a nivel individual que inciden en estas prácticas, pues también hay determinantes a nivel del entorno, de los sistemas y servicios de salud, de la familia y la comunidad, del ambiente laboral y de empleo donde las mujeres tienen ciertas prestaciones para poder amamantar a su bebé. Y también los determinantes estructurales que tienen que ver con situaciones socioculturales, pero también el contexto del mercado. O sea, todo lo que tiene que ver con publicidad de los sucedáneos de la leche materna, la información que hay en medios de comunicación y en redes sociales, la sociedad civil, las políticas y en torno a la lactancia materna, la legislación y por supuesto pues también tiene que incluir pues, lo que es la consejería y el apoyo y el manejo de la lactancia materna en los servicios de salud y el apoyo pues también de las familias. Entonces, nosotros hemos encontrado que en México no existe un entorno favorable para la lactancia materna. El personal de salud pues no está capacitado en temas de lactancia materna y desafortunadamente son los principales impulsores o quienes recomiendan la leche de fórmula cuando las mamás llegan a consulta o tienen problemas para amamantar. Hay pocos hospitales obstétricos que son parte de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña y su cobertura es insuficiente, ¿no? Entonces la mayoría de los hospitales no siguen los pasos de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña pues para promover la lactancia materna. Otro muy importante es que no se monitorea el cumplimiento del Código Internacional de Comercialización de Sucedáneos de la Leche Materna, ni existen sanciones por incumplimiento al código. El código es un instrumento jurídico internacional que protege las prácticas de lactancia materna y vigila que la comercialización de los sucedáneos de la leche materna no interfiera con la lactancia. Y en el país pues existen esfuerzos aislados para promover la lactancia materna y actualmente ya no tenemos una estrategia nacional de lactancia materna. Entonces dentro de esto que les platico, la parte de que no se vigila el cumplimiento del código es esencial. Un estudio reciente, les voy a mostrar muy rápido lo que hemos encontrado relacionado con la publicidad de sucedáneos de la leche materna y alimentos infantiles en México, pues son una barrera para las prácticas de la lactancia y la alimentación complementaria adecuada. Si bien deben existir las fórmulas infantiles para las mamás que no puedan o decidan que no quieren amamantar, lo que no debe haber es publicidad o comercialización para utilizarlo. O sea, debe existir la fórmula, pero no hay ninguna necesidad de que se publicite su uso, porque esto hace que las mamás, papás y cuidadores y profesionales de la salud se confundan y crean que los sucedáneos de la leche materna son iguales que la leche humana o que los alimentos infantiles son una mejor opción que los alimentos saludables, naturales. Y en México pues hemos visto diferentes infracciones al código, tanto por compañías productoras de estos productos en medios tradicionales y digitales, pero también con profesionales de la salud. Y ahora con el uso de internet y redes sociales pues es mucho más fácil para las empresas llegar a más mamás, papás y cuidadores de bebés pequeños y además es muy difícil identificar esta publicidad. En el estudio que hicimos este año encontramos que 71% de los sitios de redes sociales y de los sitios web de las compañías productoras pues incluso tienen forma de llegar directamente a mamás y papás a través de
correo electrónico, a través de WhatsApp y otros medios. 33% de la publicidad en medios digitales, desde fórmulas para niños pequeños, 70% para fórmulas de continuación, esto que le llaman leches de continuación y de crecimiento, que tampoco se deben publicitar, porque como vimos, la lactancia materna tiene que ir más allá del año de vida por sus beneficios. Y pues también se publicitan alimentos infantiles, que muchos de ellos también desplazan la leche materna. Y desafortunadamente 39% de los sitios que analizamos en internet pues usan a profesionales de la salud para crear confianza en estos productos, ¿no? Pues hacen webinars, videos educativos, informativos, donde supuestamente pues están promocionando la lactancia materna, pero esto es patrocinado por las empresas y pues esto desincentiva la práctica de lactancia materna, ya que hay un conflicto de interés y a la vez que se está hablando de leche materna, también se está hablando de las fórmulas infantiles que se promocionan. Y pues también durante la pandemia por COVID, algunas compañías promocionaron sus sucedáneos de la leche materna diciendo que pues protegían a los bebés o que les daban inmunidad, cosa que no es así. En la leche materna, los diferentes estudios han mostrado que incluso puede prevenir el contagio por COVID-19 en los bebés, ¿no? Entonces esto contribuye también a la desinformación. Hicimos una encuesta en línea con mamás y papás y 80% reportaron, de 1,000 mamás y papás encuestados, 80% reportaron que han visto algún anuncio en redes sociales o en internet sobre sucedáneos de la leche materna. 20% son posts que hacen influencers en redes sociales y del cual no dicen que esto es contenido publicitado, y 55% de las mamás y papás piensan que los sucedáneos de la leche materna son mejores que la leche humana, ¿no? Porque están viendo esta publicidad que pues les consume. Entonces hicimos análisis de asociación entre observar marcas o productos en redes sociales o en internet, la publicidad de estos productos, y encontramos que aquellas mamás y papás que observaron una mayor cantidad de publicidad de estos productos en redes, en medios digitales, pues tuvieron 60% menos posibilidad de brindar lactancia materna exclusiva y 2 veces mayor posibilidad de consumir y comprar fórmulas infantiles. Entonces, este es uno de los determinantes de las bajas prácticas. Otro muy importante es que la licencia de maternidad en México pues es insuficiente y es solo para mujeres que trabajan en el sector formal, y hay muchas mujeres que trabajan en México pues en el sector informal y no tienen prestaciones, ¿no?, de la ley. Entonces en México se dan 12 semanas a las mujeres que trabajan en el sector formal y pues esto es insuficiente para promover la lactancia materna exclusiva. Y en el sector informal pues no hay licencia de maternidad. Pero aquí en esto se puede ver en este mapa cuáles son los países que tienen incluso más de 52 semanas de licencia de maternidad, y vemos países en rojo o en color clarito que tienen menos de 14 semanas o que no tienen licencia de maternidad. Entonces México está dentro de los que tienen menos semanas de licencia de maternidad. Y pues tampoco tenemos indicadores representativos de lactancia materna de las prácticas a nivel estatal, y también falta presupuesto para presupuesto público pues para que se puedan implementar diferentes acciones y una política integral para proteger la lactancia materna. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones de política pública para proteger, promover y apoyar la lactancia materna? Bueno, uno es asegurar la adecuada capacitación de profesionales de la salud y trabajadores comunitarios en materia de lactancia materna, pero no es solo la información, también debe haber capacitación práctica, ¿no? Porque muchos de los problemas que surgen a la hora de amamantar a las mujeres son dudas sobre grietas, sobre si el bebé está recibiendo suficiente leche materna, dudan de si tienen la capacidad de dar leche materna porque el bebé no duerme de corrido. Entonces son cuestiones prácticas que todo profesional de la salud pues debe de conocer para orientar correctamente a las mamás y poder apoyarlas durante este proceso.
mejorar la implementación y fomentar la evaluación de la iniciativa Hospital Amigo del Niño y de la Niña, ya que tiene 10 pasos que siguen estos hospitales para poder apoyar a las mamás cuando nace el bebé a que se instaure correctamente la lactancia materna, limitar las prácticas inapropiadas de comercialización y promoción de sucedáneos de la leche materna. Esto es lo que estipula el código. Entonces tiene que haber diferentes regulaciones, modificaciones a reglamentos y normas en México para lograr esta limitación de las prácticas de comercialización, promover una estrategia nacional de comunicación para cambios de comportamiento en torno a la lactancia materna. Esto es para que toda la sociedad conozca los beneficios de la lactancia materna, se vuelva una práctica común, natural entre la sociedad y se pueda apoyar, y modificar la licencia de maternidad en México. Diferentes organizaciones estamos promoviendo que esto sea de 24 a 26 semanas, 2 semanas antes del embarazo y 24 semanas una vez que nace el bebé, pues para poder promover la práctica de lactancia materna exclusiva, ya que diferentes estudios muestran que esto favorece las prácticas de lactancia, pero también que haya un esquema de algún programa de bienestar social que pueda apoyar a las mujeres que tienen un trabajo informal durante los primeros meses en los que nace su bebé, ¿no? Un tipo de protección social para la lactancia materna para aquellas mujeres pues, más desfavorecidas, y mejorar la disponibilidad de información sobre prácticas clave de lactancia materna y por supuesto presupuesto específico para estas políticas. Entonces, ya como conclusión de mi presentación, pues vimos que hay muchos estudios epidemiológicos que muestran que la lactancia materna tiene beneficios para la salud de los niños y de sus madres, beneficios también para el medio ambiente, lo cual es crucial en este momento que estamos viviendo de cambio climático. Es una práctica costo efectiva que debe promoverse desde el embarazo para las prácticas subóptimas de lactancia materna. Estamos viendo que estas prácticas subóptimas pues contribuyen al incremento de la carga de enfermedad en mujeres y niños en México. Entonces, al promover la lactancia materna, pues vamos a estar mejorando la salud de todos los mexicanos, y esto pues va a mejorar el capital humano del país, ¿no? Mediano y largo plazo. Por eso tenemos que invertir en estrategias que permitan que más mujeres amamanten, como la licencia de maternidad, como los hospitales amigos del niño y de la niña, como la capacitación a profesionales de la salud, restringir la publicidad de sucedáneos de la leche materna para que esto pueda convertirse en ahorro de costos y ahorro de muertes y de enfermedad, ¿no? en las mujeres y los niños mexicanos. ¿Qué es lo que se tiene que hacer también a futuro en términos de investigación? Falta mucho para poder conocer exactamente cuánto cuesta implementar estas recomendaciones de política pública. No hay mucha información sobre el costo de implementación, y una vez que se implementan, cuál es el camino a seguir para que se pueda implementar de forma adecuada, ¿no? Y también pues estudios de costo-efectividad de intervenciones enfocadas en mejorar estas prácticas de lactancia materna en el país. Y bueno, pues es todo por mi parte. Les doy las gracias, les dejo aquí datos de contacto y bueno, podemos pasar a la parte de preguntas. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Michelle. Excelente presentación. Pues invitar a cada uno de los asistentes, chicos y chicas, si tuvieran alguna duda, sientan la libertad de abrir el micrófono o escribirlo a través del chat y nosotros lo podemos hacer llegar a la doctora. Lo que se animan, Michelle, tenemos alumnos de diferentes carreras y a personas conectadas también de diferentes áreas.
¿cuál es la responsabilidad social de cada uno de nosotros? No depende solo de los profesionales de la salud el que pues este sueño se llegue a concretar para que las mujeres realicen más lactancia, pues ¿cuál es la responsabilidad que tienen, pues que tenemos cada uno de nosotros con las Claro, prácticas de alimentación infantil? sí, pues para los que no son profesionales de la salud y aunque no tengan hijos, bueno, tenemos que normalizar la práctica de lactancia materna, verlo como algo natural, ¿no? No, las mamás no se tienen que esconder, ¿no? Cuando van a un lugar público para amamantar. Entonces, algo muy sencillo que podemos hacer es apoyar, ¿no? Cuando estamos en un lugar público, vemos a una mamá amamantando, incluso hasta felicitarla, no decir, no, pues que se salga porque está haciendo algo incorrecto. Al contrario, está haciendo algo que va a beneficiar no solo a este bebé, sino a todos como sociedad, incluso a quienes no tengan hijos. No es un tema del que deben de estar desvinculados, sino es algo que debemos de normalizar como sociedad, ¿no? Entonces es muy importante verlo como algo natural, apoyar siempre cuando veamos mamás que quieren amamantar, apoyarlas, y cuando somos profesionales de la salud también tenemos que tener una ética, ¿no? No aceptar, tenemos que empezar por ahí, no aceptar regalos o que la industria puede incidir en nuestra promoción de la lactancia materna, ¿no? Porque muchas veces, pues, desafortunadamente hay muchos congresos o hay muchos beneficios que nos da la industria de ciudadanos de la leche materna por promover sus productos, y pues esto es una falta completa de ética. O sea, tenemos que cambiar ese chip, tenemos que apoyar la lactancia materna de forma ética y no podemos estar de ninguna forma relacionados con la industria, ¿no? Porque ahora la industria es quien dice que está promoviendo la lactancia materna, pero esto es un conflicto de interés, ¿no? Es como si la industria de tabaco fuera quien creara los programas para dejar de fumar, es exactamente lo mismo. Entendemos que la industria lo que quiere es vender sus productos, eso es muy entendible, y los productos deben estar disponibles, porque también debemos de respetar a quienes no decidan no amamantar o quienes no puedan hacerlo por alguna razón, ¿no? Médica justificada. Pero no debemos de promoverlo como se está promoviendo en México. En otros países hay mucha más restricción, como en Brasil, ¿no? Para recibir beneficios como profesionales de la salud, beneficios de alguna empresa. Y bueno, como si tenemos hijos o como papás, podemos apoyar, ¿no?, a nuestra pareja en las labores de cocinar, en las labores del hogar mientras ella está amamantando, ¿no? Cuando mamá está amamantando, papá lo que puede hacer es comprometerse en casa apoyando, ¿no?, en otras actividades para dejarle más tiempo a esta mamá a que pueda amamantar, ¿no? Entonces hay muchísimas cosas. O como amigos, pues también podemos apoyar a esas mamás que conocemos que tienen niños pequeños de alguna forma, ¿no? Entonces, son como diferentes niveles, ¿no?, en los que se puede apoyar, y creo que es la sociedad completa la que tendría que estar involucrada, ¿no?, en la protección y promoción de la lactancia materna. Muchas gracias. Me gustaría darle la palabra al doctor Alberto Mezquita, pues para que, previo a la sesión estuvimos hablando de ética, responsabilidad social, justicia social, en donde están muchos de nuestros alumnos involucrados en este momento en una materia. Vamos con esa pregunta y ahorita te cedo la palabra a Paulina. Muchas gracias. Sí, doctora, doctora Unar, quisiera nada más preguntarle, ¿por qué le parece a usted que la lactancia materna contribuye a la promoción del derecho a una alimentación adecuada? ¿Y de qué manera esto está conectado con las exigencias que tienen que ver con la justicia social y el combate a la desigualdad? Claro, sí, bueno, a una alimentación adecuada vimos que, porque va a tener múltiples beneficios, ¿no?, para los bebés. Entonces, iniciar con la lactancia materna le va a dar a los niños
el mejor inicio en su vida, ¿no? Esa es la oportunidad para que todos empiecen como en el mismo nivel, ¿no? Entonces esto contribuye a la equidad, a la justicia social, porque todos los niños pues, van a empezar con las mismas oportunidades y van a poder desarrollarse y alcanzar la mayor capacidad intelectual y de salud y de bienestar que pueda lograr un humano. Si los bebés desde un inicio y sobre todo quienes son más desfavorecidos son alimentados con leche de fórmula, desde ahí ya estamos evitando que incluso puedan sobrevivir los primeros años de vida, van a tener muchas más enfermedades y pues tienen menos acceso a servicios de salud, a agua potable, ¿no? Entonces con la leche materna estamos haciendo que todos tengan como un piso parejo, ¿no? Todos puedan empezar con la mejor nutrición, van a poder desarrollarse y alcanzar su mayor potencial, independientemente de los ambientes de educación en los que estén viviendo, ¿no? Entonces esto como que pone el piso parejo desde un inicio para todos, contribuye de esta forma a la equidad y pues es la mejor alimentación, es la más saludable que pueden encontrar. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Adelante, Pau. Yo quería decir algo que no era una pregunta, era referente a lo que estaba diciendo la doctora Michelle, que en cuanto a cómo podemos apoyar, pues siento que es algo referente a la equidad, porque hay muchos, por ejemplo, empresas en las que son contratados a veces más los hombres que las mujeres, porque le vaya a salir más caro a la persona que paga el pagarle a la mujer como la estancia cuando está embarazada y esas cosas. Entonces siento que debemos de apoyar tanto como emprendedores o como jefes de una empresa o algo así, o también no aprovecharnos como de, ay, yo por ser hombre que me contraten porque yo no voy a lactar ni me voy a embarazar en ningún momento, o sea, o ese tipo de cosas. Apoyarlo y verlo con tanta normalidad que apoyar esa diferencia natural que tenemos entre hombres y mujeres, para que no nos aprovechemos o no tengamos nosotras que ser, pues, no contratadas o no tomadas en cuenta por este punto, porque Creo que se congeló. trabó la señal, sí, ahora se congeló un poco hacia el final. Ay, ¿y sí me escuché al final? No, repite por favor tus últimas reflexiones, Paulina. Bueno, o sea, les decía que pues es importante que todos, hombres y mujeres, respetemos esa diferencia que tenemos, que es obviamente natural, que las mujeres se embarazan, lactan, etcétera. En cuanto a si somos jefes o somos, vamos a tener tenemos que contratar a alguien si estamos en posibilidad de estar en esa posición, o entre hombre y mujer si estamos pidiendo un trabajo, pues no aprovecharnos de esa no desventaja porque no tenemos que verlo así, pero no como tomar el provecho y aceptar esas diferencias y tomarlas muy en cuenta y no verlo como algo que nos pone en desventaja, sino algo como hay que respetarlo. Totalmente de acuerdo con tu comentario, Paulina, y de hecho varios estudios que se han hecho en diferentes países donde la licencia de maternidad incluso es más larga, muestran que las mamás que reciben estos beneficios están después más comprometidas con la empresa, o sea, renuncian menos, regresan, porque saben que en esa empresa están recibiendo apoyo y son más productivas. Entonces las empresas tienen que ver esto como una inversión. En el largo plazo, pues va a ser una inversión para la mamá, el bebé, la sociedad, pero en el corto plazo la empresa va a tener retribución porque la mamá va a estar más comprometida, no van a tener que estar cambiando de personal ni estar contratando a otras personas porque esa mamá que se sintió apoyada va a tener mucha mayor, digamos, va a ser más rentable, ¿no? En términos económicos. Ahora, en términos también de esa diferencia entre hombres y mujeres, algo que también se tiene que apoyar mucho es que los hombres también tengan licencia de maternidad, en este caso de paternidad, mucho más extensa que la que ahorita se les da unos cuantos días, y balancear, ¿no? Esa carga. Entonces, así también
quienes contratan, las empresas, pues no van a ver a las mujeres como una desventaja, sino también van a ver que hombres y mujeres pues deben de tener esa prestación, y pues del lado de quienes verifican que se cumplan las leyes en México, pues también tienen que observar que este tipo de discriminación pues no sucede. Entonces se puede ver como desde varios ángulos, y estoy muy de acuerdo con tu comentario. Sí, exactamente. Hay una pregunta en el chat de Monse Martínez. Me gustaría invitarla a que intervenga directamente, a que haga la pregunta directamente a la doctora Unar, por favor. Monse Martínez. Sí, muy bien. Preguntaba aquí en el chat que en el caso de una mujer que tuvo cesárea, en caso de no poder tener como ese acercamiento en la primera hora entre madre e hijo, o sea, tanto piel con piel como lactar, ¿ahí hay algo que se pueda hacer o qué tanto afecta el no poder hacerlo en ese momento, pues? Sí, a nivel, o sea, les voy a responder como a nivel de estudios poblacionales, se ha visto que las mujeres que reciben cesárea tienen menos probabilidad de lactar, ¿no? Porque el bebé no es puesto inmediatamente en la primera hora de vida al seno materno, y después por diferentes complicaciones, ¿no? Pero con una adecuada consejería y con algunas intervenciones ya más clínicas, ¿no? Sí se le puede ayudar a que después de el nacimiento del bebé pueda retomar la lactancia materna y realizarlo de forma exitosa. Para esto las mujeres, hombres que son consejeros en lactancia, los profesionales de la salud pues pueden recibir capacitación ya muy específica. Entonces sí hay que considerar que en México es muy alta la cesárea, y eso es uno de los como barreras para lactar en las primeras horas de vida. Entonces sí hay que realizar ahí ya más intervenciones a nivel hospitalario para poder eliminar esas barreras que se dan durante la cesárea. Pero es capacitación, requiere más capacitación profesional de la salud. Ok, muy bien. Gracias. Aprovechando, tenía también otra preguntita, justo que decías eso de la consejería bueno, que la brindan profesionales de salud. ¿Conoces alguna institución u organización que prepare a, pues en este caso, nosotros como nutriólogos, que podamos ser asesores de lactancia o algo así, como consejeros? Sí, hay una institución internacional para poderse certificar como consejeros en lactancia y que les piden también horas de práctica. Es el IT, no sé, a ver. Yo se las puedo compartir después, no lo traigo muy claro, pero es una asociación internacional, te capacita, existe una capacitación teórica y una práctica. Tienes ese distintivo como profesional que vas a brindar consejería. Sí, aquí las voy a poner en el chat. Es el IBLCE, son sus siglas en inglés, pero a través de ellos pueden recibir esa capacitación específica para ser consejeros en lactancia materna. Pero, por ejemplo, desafortunadamente en México no tenemos como una organización. Bueno, puede ser también que se acerquen a la Liga de la Leche, pero no hay como por parte de la Secretaría de Salud alguna diplomado o alguna capacitación que ellos certifiquen como consejeros de lactancia materna. Eso no existe por parte de la Secretaría de Salud para ser consejeros de lactancia materna. Si bien hay algunas capacitaciones en línea, y en el instituto tenemos un breve curso, pero no es exactamente que esto las convierta en consejeras. O sea, les da capacitación en temas de lactancia materna, pero no son consejeras certificadas. Ok. Muy bien. Súper, muchas gracias. Gracias a ti. Yo tengo otra pregunta, bueno, tengo muchas, pero quisiera hacer otra pregunta, doctora Unar. Bueno, yo sé que pues a la gente que está aquí en este momento, las personas que nos acompañan, puede parecerles, porque
casi todos y todas son universitarias, de 20, 23 años cuando mucho. Entonces, como que puede resultarles que lo que se está hablando aquí es lejano a ellos y a ellas. Sin embargo, sí me gustaría preguntarle si puede usted, porque es un tema que nos interesa a hombres y a mujeres, estoy seguro. Si nos podría usted explicar un poquito más el fundamento de lo que nos decía, de cómo la lactancia materna disminuye las de enfermedades de las mujeres, mejora la salud de las madres, y me gustaría que nos explicara por qué, ya que creo que quedó más claro por la explicación, cómo beneficia a los bebés y a las bebés, ¿verdad? Pero ¿por qué trae beneficios de salud para las mujeres? Y eso creo que a futuros esposos y a futuras esposas siempre resulta interesante conocer el detalle. Sí, o sea, más como la parte biológica. Exactamente. Por ejemplo, para cáncer de mama, cuando las mujeres están amamantando, pues tienen una menor exposición a estrógenos, ¿no? Que viene desde el embarazo, están continuando con esa reducción, ¿no? En la exposición a estrógenos. Y la exposición a estrógenos, pues está relacionada con el desarrollo del cáncer de mama. Entonces, al reducir esa ventana a lo largo de la vida, uno está expuesto a estrógenos, pues hay una reducción en el cáncer de mama, pero también por la forma en la que se desarrollan las glándulas mamarias ya durante la lactancia. O sea, empiezan a desarrollarse en el embarazo, pero durante la lactancia hay proliferación de otras células en la mama, y también se ha visto que hay exfoliación, ¿no? A través de la leche materna, exfoliación de células que a lo mejor pudieran haber tenido algún daño, ¿no? En el ADN, y con la lactancia materna se exfolian esas células, y ya luego el seno, después de la lactancia, pues vuelve a su estado anterior. Entonces, todo esto reduce el riesgo de cáncer de mama. Por ejemplo, de diabetes tipo 2 se ha visto que protege a las células del páncreas, ¿no? Y entonces también controla los niveles de insulina, ¿no? En sangre, reduciendo los mecanismos potenciales para después desarrollar diabetes tipo 2. Entonces, son algunos de los como mecanismos biológicos en los que la lactancia protege a las mamás, y que muchas veces pues no se pensaría que la lactancia pudiera tener sus beneficios en la salud. Reducción de depresión postparto, por todas las hormonas que se segregan durante la lactancia materna. Y en los bebés, pues de la misma forma, es que la leche materna, como tiene componentes bioactivos y además se ha visto que va cambiando conforme el bebé crece, y se adapta incluso esa leche materna de cada mamá a lo que ese bebé, de ella en particular, requiere, ¿no? Entonces, no toda la leche materna es igual, puede tener algunas variaciones dependiendo del bebé, ¿no? Y de lo que se requiera. Se ha visto que la leche la leche de mamás que tienen bebés prematuros tiene una composición diferente a la de bebés que nacieron a término, porque los bebés prematuros requieren más de algunos elementos de la leche materna. Y, por ejemplo, leucemia también protege de leucemia, porque tiene ciertos componentes bioactivos que van a proteger del desarrollo de ese tipo de cáncer en los bebés, pero también no solo como esta parte como de composición de la leche materna, sino también reduce la muerte, por ejemplo, de cuna, porque se ha visto que el bebé que está siendo amamantado y que la mamá está más al pendiente de ese bebé o le tiene que dar tomas más frecuentes, pues no lo deja en su cuna durante mucho tiempo, ¿no? Entonces, al tenerlo cerca, ese bebé va a tener mucho menos riesgo de muerte de cuna. Eso no tanto por algo biológico en la leche materna, sino por el contacto que tienen las mamás. Otro mecanismo que también se reduce, otro mecanismo de la leche materna o del amamantar al bebé, que reduce la obesidad, es que el bebé, al estar siendo amamantado directamente del seno materno, va a aprender a autocontrolar o autorregular la cantidad que consume, cosa que en una alimentación con biberón no sucede, porque el biberón es como más suave y el bebé puede succionar más
¿no? No se cansa tanto, mientras que al poner al bebé al pecho, el bebé tiene que hacer mucho más esfuerzo, entonces no va a consumir de más porque le va a requerir cierto esfuerzo. Y bueno, también hay beneficios en la cavidad oral, la forma en la que succiona le va a traer beneficios a la hora de que desarrolle los dientes, cosa que con el biberón pues se va a generar problemas también en la boca, más riesgo de caries por el azúcar que tiene la leche de fórmula. Otros beneficios son el tipo de grasas que tiene la leche materna y que va a beneficiar el desarrollo del cerebro del bebé y por eso la inteligencia de los bebés, aparte de todo el desarrollo como psicoemocional, ¿no? Del bebé y del contacto que tiene con su mamá, entonces le va a generar, también son bebés más seguros, bebés que cuando crecen pues tienen también más seguridad, ¿no? Y van a poder explorar el mundo de otra forma. Entonces son tanto los beneficios químicos, bioquímicos que tiene la leche humana, como también ese contacto con la mamá y pues muchas otras cosas que día a día se van descubriendo de la forma de alimentar a los bebés directamente al seno. Sin duda un tema muy interesante. Estamos a punto de concluir. Tenemos 2 preguntas, son las últimas que vamos a hacer, son muy rápidas. Valeria Ferreira pregunta qué piensa de las críticas hacia las mujeres que dan lactancia en espacios públicos y Jessica Fagundo en redes sociales pregunta, ¿existe la cesárea humanizada? ¿Puedes tener a tu bebé desde el primer momento en que nace? Y si puedes comentar algo al respecto, si consideras que vale la pena. Son las últimas 2 preguntas, Michelle. Sí, muy interesante. Pues sí, no, críticas a mamás que amamantan en espacios públicos no debe haber. Es un derecho a la lactancia materna y como sociedad lo tenemos que ver como lo más natural. Los pechos son hechos para eso, ¿no? Para alimentar al bebé y no tiene absolutamente nada de inmoral o de poco ético hacerlo en lugares públicos. No, las mamás no tienen que esconderse porque pues nadie se esconde para alimentarse, ¿no? Entonces hay que apoyar por completo a las mamás para que esto se vuelva a ver como algo completamente normal, ¿no? No algo que denigra a la mujer, ¿no? Sino amamantar es algo bueno. Y de la cesárea humanizada, o sea, posiblemente sí hay estudios que muestran que es mucho mejor que la cesárea que se da en contexto a lo mejor clínico hospitalario tradicional, donde uno puede tener a tu bebé de forma, pues en las primeras horas de vida. Entonces seguramente que esto beneficia mucho la lactancia materna. Entonces sí, supongo que debe ser bueno para favorecer la lactancia, aunque no conozco de los detalles. Muchísimas gracias por tu presentación, por responder cada una de las preguntas. Me gustaría ceder la palabra al doctor Alberto para que cierre y bueno, mil gracias porque sabemos que tus tiempos son muy limitados y aceptaste venir a platicar pues con nuestros alumnos. Gracias, doctor. Muchas gracias, doctora Unar. Solamente quería yo hacer una reflexión compartiéndoles a mis estudiantes que la tarea que usted ha realizado pues nos demuestra cómo es necesario tener una visión desde las ciencias, desde las ciencias sociales, desde las ciencias humanas, desde las ciencias médicas, para poder humanizar la vida de todos nosotros y todas nosotras, ¿no? Cómo es necesario, bueno, y esto también demuestra que la comprensión de los problemas más serios de la vida de las personas no se puede resolver de una manera sencilla, sino que hemos de analizarlo en los niveles estructurales, tenemos que ver el impacto también de la actividad empresarial en la vida de las personas, y cada uno de estos elementos necesitan ser tomados en cuenta para enfrentar estas problemáticas tan serias. Entonces, en estas jornadas humanísticas, lo que hemos intentado hacer es presentarle a nuestros estudiantes, a nuestras estudiantes, cómo es necesaria una aproximación inter y transdisciplinar para hablar de estos grandes problemas humanos, cómo la estadística nos sirve para hablar de derechos humanos, cómo la ciencia médica nos habla de justicia social, y creo que
pues me parece que la tarea que usted realiza en sus investigaciones demuestran precisamente cómo es necesario todo este bagaje de investigación para poder enfrentar estos problemas humanos y, por ejemplo, resolver los grandes temas relacionados con los derechos y la justicia. Totalmente de acuerdo y muchísimas gracias por la invitación. Qué bueno poder exponer este tema y que vean todos los que asistieron, pues que se puede y se debe abordar desde las diferentes disciplinas, que no es una cuestión nada más médica y que todos nos podemos apoyar. Muchísimas gracias. También desde las redes sociales te felicitan, maravillosa conferencia y que viva la lactancia. Que viva la lactancia. Muchas gracias. Gracias a cada uno de ustedes por estar aquí. Gracias. 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 Gracias.